chicos? Buenos días, buenas noches, dijera un amigo, o lo que aplique. Este es un ejercicio que se propone para examen. Vamos a resolverlo. Va a cambiar en muchas cosas, los valores, la topología, la fuente de voltaje puede ser de corriente, pero en esencia se pregunta siempre lo mismo. Entonces estos problemas se resuelven haciendo dos cosas. Punto número uno, simplificando el circuito, ¿sale? Y punto número dos, estableciendo las corrientes de cada una de las ramas, ¿sí? Entonces una vez simplificando, vamos de atrás para adelante resolviendo la corriente de las ramas. Eso es algo que vamos a hacer muy importante. Bueno, vamos a identificar la simplificación del circuito correspondiente, lo que eso nos lleva a establecer pues valores que van a ser simplificados. Por ejemplo, este que ven aquí es un paralelo, ¿no? El paralelo de 5 y 6, ¿no? Perdón, esto es un serie, ¿sale? La serie es una resistencia en serie total. Aquí hay una resistencia en paralelo entre esta resistencia de 10 y esta resistencia de 5. Aquí hay una resistencia serie. Y una vez que esta se simplifique en una sola, pues aquí habrá una resistencia en paralelo. Entonces vamos a la hora, vamos a empezar a simplificar poco a poco y así vamos a ir siempre escribiendo nuestras conclusiones. Eso es importante en nuestra simplificación. Entonces este es el circuito principal y voy a ir poniendo las demás. Deme un segundo. Y bueno, aquí tenemos ya la simplificación, ¿no? El paralelo, la serie, perdón, continúo diciendo paralelo, no sé por qué. La serie de 5 y 6 pues es la suma, ¿no? Entonces serían 11, van a ser 11 ohms. Aquí es el paralelo, que sería pues, el paralelo de 5 con 10 es el producto de la suma. 5 por 10 entre 15, ¿sale? 50 quinceavos. Con un valor ahí pequeñón, ¿sí? ¿Sí? Un 4 punto y algo, pero vamos a dejarlo en 50 quinceavos. De todos modos no hay pierde. De ahí la suma de esta serie, que van a ser 11 ohms, y aquí van a ser 5 ohms. Hay que tener en cuenta siempre la naturaleza del circuito, ¿sí? Porque esto nos va a decir qué está pasando en realidad. Y bueno, aquí la fuente de 6 volts entrega una corriente total que se va a repartir en esta rama que vamos a llamar corriente 1, en esta rama que vamos a llamar corriente 2 y en esta rama, esta que vamos a llamar corriente 3. Quiero que nos demos cuenta también que a pesar de todo y que hay muchas cosas que demuestran que exactamente así no se comporta, la analogía de la fuente de corriente de voltaje en una tubería pues nos ayuda mucho a entender cómo se está dividiendo la corriente, ¿no? La corriente es como si fuera una corriente de agua y las tuberías como si fueran unas válvulas que se obturan, ¿sí? Que obturan el flujo, pues aquí está, ¿no? Entonces ya podemos ahí hacernos una idea. Ya tenemos una simplificación de esto. Lo que también nos puede decir lo siguiente, que esto es importante también. Este comportamiento de la corriente pues también es homólogo al comportamiento de la corriente aquí, ¿no? Y esta sigue siendo la misma corriente total que se divide en estas tres ramas, ¿vale? Por la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces no pierdan de vista lo que está sucediendo. Este es un 2, aunque no parezca, y este es una y 3, ¿vale? Aquí está pasando esto, ¿no? Ojo, ¿no? Porque esta corriente I1 llega a este resistor, ¿sí? Pero aquí esta I1 se va a dividir en dos corrientes, una IA, vamos a llamarle así, y otra corriente I B, ¿sale? Entonces aquí está, es importante la idea, cómo vamos migrando de un circuito al otro y qué está pasando. Bueno, ahora vámonos a la siguiente simplificación. ¿Qué está pasando? Pues ya tenemos aquí un circuito serie, ¿vale? Y un circuito paralelo. Vamos a simplificarlo, ¿vale? Entonces así podemos avanzar. Y bueno, vamos dándole valores, ¿no? El paralelo de estos dos, pues no lo sé, pero vamos a calcularlo, ¿no? El paralelo de 11 con 5 es igual al producto de la suma. En este caso sería 5 por 11
Y acá 11 más 5, o sea 55, ¿sí? 16avos. Aquí está 55, 16avos de ohm, ¿no? Y acá tenemos 11 más 50, entonces serían 11 quinceavos, serían 150 quinceavos, 165 quinceavos, serían 215 quinceavos. Si me equivoco, pues ya me equivoqué, ¿no? Pero los datos lo pueden hacer la cuenta ustedes, ¿no? Ahí está. Entonces, importante, ¿no? Esta corriente I1 y esta corriente I2, ¿sí? Al unir ambas ramas, pues obviamente están aquí sumadas por ley de corriente de Kirchhoff. No se pierda de vista eso. Esa corriente, aquí va a estar la corriente I1 más la corriente I2. Y aquí nos queda la corriente I3. Y aquí va la corriente total. Entonces no podemos perder nada de eso. ¿Vale? Ahora sí, vamos a hacer el paralelo de esto para ya salir de dudas y de cuentos y de todo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Pues bueno, ya vamos a terminar la simplificación, ¿no? Vamos a hacer vamos a ponerle sus valores, ¿sí? Los 6 volts. Y aquí son, pues ya haciendo el producto entre la suma, sería algo así como 2365, 853 avos. 2365, 853 avos de ohm, pero que es igual, para no complicarnos ya en decimales, aunque le perdamos, 2.772. Me gusta llevarme este valor porque contiene todos los decimales, pero si les es más fácil, pues llevamos este, ¿no? Ahora sí, miren, la corriente total, que está aquí, la corriente total, pues va a fluir por acá, que va a ser la suma de I1 más I2 más I3. Solo nos queda ahora calcular el voltaje entre estos dos puntos, que eso va a ser pues papita, ¿no? Porque lo único que necesitamos hacer es una cuentita toda simple, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? 6 volts sale por 2365, 853 avos. Eso es lo que a mí me gusta, llevar los decimales, pero no se preocupen, pueden ponerlo por 2.77. Y con eso ya queda. En un segundo, porque aquí ya me equivoqué en la calculadora. Ahí está. Esto da 16 punto algo, 16.635, o el decimal correspondiente, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos todo. Vamos a empezar a calcular. Este es el voltaje total, el voltaje entre este punto y este punto. Como está en paralelo, se hace el nodo completo y el nodo completo, ¿no? Entonces no hay tema. Aquí está ese voltaje total, que son mis 16.63 volts. Ahí está, y con este valor vamos a empezar a hacer todo el desglose de todos los valores, lo cual está muy fácil. Habiendo dicho lo anterior, pues vamos a comenzar a calcular todas las potencias de todos los dispositivos, y antes que nada pues vamos a nombrarlos porque no les hemos puesto un nombre. Entonces comenzamos, vamos a decirle que este es el dispositivo 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a llamarle 8 a esta fuente, ¿no? Entonces ahí están los 8 dispositivos. Vamos a ir calculando todos estos valores y pues en medida de lo posible vamos a ir dándole el valor a cada dispositivo. Y bien, vamos a empezar con los valores, ¿no? Importante entonces, el voltaje que existe entre estas dos terminales, ¿sí? Es un voltaje de 16. Chihuahua, está muy gordito. Ahí está. Voltaje de 16.635. ¿Sí? Vamos a hacer esa cuentita. Bueno, ahora sí, el voltaje entre este nodo y este nodo es de 16.635. O sea que
tenemos, perdón, es la corriente que tenemos aquí. Y eso creo que es un problemita que acabo de determinar. ¿Sale? La corriente total es 16.635 amperes. ¿Vale? El voltaje pues son 6 volts. Sabemos que de aquí a acá hay 6 volts. ¿Sí? Entonces aquí son 16.635 que se van a repartir entre estas dos ramas. Vamos a hacer el cálculo de la corriente, porque con esa corriente vamos a poder determinar esta primer potencia y vamos a determinar la potencia que disipan estos dos valores, ¿sí? Porque la corriente se va a dividir en estos tres lugares, ¿sí? En esta y en esta, y así podemos calcular con corriente y resistencia la potencia aquí, la potencia acá. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar estos valores. ¿Qué es importante? Bueno, vamos a recordar, porque a veces se nos olvida, que potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Sale, eso es cuando tenemos corriente y resistencia. Y también es a voltaje al cuadrado de resistencia. Para la fuente, pues la potencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Comenzamos el cálculo, ¿no? Aquí son 16.635 amperes y vamos a empezar a calcular si entre esta terminal y esta terminal son 6 volts, ¿sí? O sea, entre aquí y acá son 6 volts, pues vamos a saber la corriente, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Son 16.6 volts, vamos a hacerlo aquí, 16.635 amperes, perdón, esa es la corriente que hay aquí. Aunque ese valor no me importaba, ando frío, perdón, sorry. Son 6 volts entre 215 quinceavos. Ese es el valor, voltaje entre resistencia, de la corriente I1 más I2. ¿Vale? Ahí está esa corriente que pasa por aquí. Y eso va a ser igual a 0.416 amperes. Ahora nada más nos falta hacer el otro cálculo, que va a ser la otra corriente, ¿no? Igual los mismos 6 volts entre 55,16 avos de ohms. Eso va a ser esta I3 entonces calculamos y nos da el valor de 1.74 amperes. Entonces hay que corregir porque 1.74 no es lo mismo que 16.635. Hay que hacer otra vez la cuenta. Para mí que hubo un error, hay que ver la corriente total realmente. Eso es importante, ¿no? Determinar el error que te hayas cometido, porque vamos a empezar a hacer consecuencias, o bueno, inducciones lógicas, ¿no? Y si esta corriente I1 más I2 y esta corriente I3 no suman la total, entonces algo está mal y hay que regresarse y hacer el cálculo, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Y yo creo que aquí está el error, ¿no? Porque pongo 6 por este valor de resistencia y de ahí de entrada estamos mal, ¿no? Bueno, estoy mal porque corriente total no es igual a voltaje total por resistencia, es entre resistencia. Y ahora sí podemos hablar de un cálculo decente. Ahora sí, tenemos un valor de 2.164 amperes. Y ahora sí, ¿no? Estas dos cosas sumadas te dan 2.164, ¿no? Ya tenemos algo. Entonces, sí hay una lógica y eso hay que irlo persiguiendo cada que resolvemos esto. Seguimos haciendo las cuentas, ya tenemos estos valores. Ahora sí, pues, ¿qué nos falta de del último valor? Pues nada, vamos a ir calculando los parámetros, porque aquí ya tenemos el voltaje, son 6 volts, y con el voltaje, fíjense qué va a suceder.
con el voltaje que entre este nodo y este nodo son 6 volts, quiere decir que entre este nodo y este nodo son 6 volts, ya es posible calcular la potencia del dispositivo 7. Voy a ponerla en color azul, bueno, voy a dejarla en blanco para que se quede, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la potencia del dispositivo 7. Voy a ir señalando mis resultados y así vamos a ir dándole sentido. Entonces miren, ahí están, 6 volts, voy a hacer 6 volts al cuadrado entre estos 5 ohms. ¿Qué potencia del dispositivo 7 tenemos? Pues hay que hacerlo, ¿no? 6 al cuadrado entre 5 volts, 5 ohms, perdón, 7.2 watts. Consume esa resistencia 7.2 watts. Ahí está el primer resultado. Difícil no estuvo. Ahí está el primer resultado. Me faltan ahora 7 valores. Ya tengo uno de los 8. Sigamos calculando. Aquí me falta, miren, me falta esta corriente I2. ¿Y eso por qué? Porque pese a que tenemos I1 más I2, es un conjunto de corrientes que pasa por esta rama que en sí, esta rama lo que tiene es esta suma de dos ramas. ¿Vale? Entonces hay que hacer esta simplificación, ¿sí? Y vamos, perdón, hay que calcular estas dos corrientes y así vamos a encontrar estos valores, ¿no? Entonces, pues sabemos de antemano que entre este nodo y este nodo, ¿cuánto hay? 6 volts, ¿no? Entonces podemos hacer el cálculo de la corriente I1, I2 e I3, por supuesto, ¿no? Hay que hacer el cálculo y esto va a ser, pues la corriente I3 va a ser igual a 6 volts entre 5 ohms. La corriente I2 va a ser igual a 6 volts entre los 11 ohms. Y la corriente I3 va a ser igual a ¿qué? A esos 6 volts entre, pues la suma, ¿no? Que son 215 quinceavos. Que esa rama ya la tenemos calculada, ¿no? Sí. Igual, fíjense qué cosas, ¿no? ¿Por qué tengo I1 más I2 y acá tengo I3 ahorita, cuando I3 en realidad es el conjunto, o estas dos ramas se volvieron un conjunto, ¿no? En realidad, y esto nos lleva a todo el análisis completo. I1 quedó solita, I3 más I2 eran la simplificación correspondiente, ¿no? Entonces I1 va a ser igual, perdón, I3 va a ser igual a 215 quinceavos. 6 volts entre 215 quinceavos. Hay que hacer las cuentitas. Si pueden, síganme y échenme las cuentitas para determinar. Bueno, I3, que son 6 entre 5, son 1.2 amperes, lo cual no me resulta raro, ¿sí? Sí, porque el grueso de la corriente era aquí, I3 más I2, I3 más I2, aquí I2 no tenía cabida, ¿sí? Y entonces I1 era 0.416, ya lo habíamos calculado, ahí. I1 es 0.416, aquí hay este cálculo ya lo hice y es I1 0.416 amperes, 1.2 el otro, vamos a calcular 6 entre 11, 0.545 amperes, y si hacemos la suma nos vuelve a dar el 1. La corriente total, ¿no? Que aquí estaba, nos sigue dando el 2.164, ¿no? Así que no hay pierde, seguimos respetando la ley de Ohm y ya podemos hacer el cálculo que necesitamos. Miren, aquí ya tenemos la corriente,
ya podemos calcular la potencia en el dispositivo 6 y en el dispositivo, no sé qué número le puse aquí, 5. Ahí está. Entonces vamos a calcularlos para no perder el tiempo. La potencia en este dispositivo va a ser la corriente por la resistencia. ¿Tenemos ambos valores? Pues claro que sí, ¿no? Dispositivo 6. La potencia 6 va a ser igual entonces a la corriente I2, aquí la tenemos, 0.545 amperes al cuadrado. Todo eso por la resistencia, que en este caso son 10 ohms. Voy a quitarle el ohm porque no puse unidad en la otra. Sí, entonces la potencia 6 va a ser igual a ¿qué? Pues hago la cuenta, ¿no? Desde 0.545 al cuadrado por 10. 2.97 watts. 2.97 watts. 2.97.0, pero ya no lo voy a poner, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer el otro cálculo también para el positivo 5. Mismo tema. Tengo la corriente, pues es la misma corriente I2, pasa por ambas resistencias. Así que la potencia del dispositivo 5 va a ser igual a este I2, que es 0.545 al cuadrado por este 1 ohm, ¿no? Por 1. Entonces la potencia 5 es igual a pues este valor, ¿no? 0.545 al cuadrado por 1, que es 0.297 watts. 0.297 watts. Ahí está. Ya tenemos todo, ¿no? Ahora sí, vámonos aquí, ¿no? Tenemos la corriente I1 y I1 me va a ayudar a calcular la potencia aquí y la potencia acá, más no la corriente, la potencia acá. Eso es muy importante porque este es el punto clave de todo el análisis. Vamos a calcular esas dos potencias, todavía me da la sustancia para eso, ¿no? Entonces la potencia del dispositivo 4, la potencia del dispositivo 4 pues va a ser igual a ¿qué? A la corriente 1, que ya la tengo calculada por aquí, 0.416 ¿sí? Al cuadrado por los 5 ohms, ¿no? Ya le puse los ohms, voy a quitárselo por 5, ¿no? Ahora sí, la potencia 4 va a ser igual a ese cálculo, 0.416 al cuadrado por 5, 0.865 watts. Ahí está. Ya me falta la potencia en el dispositivo 3. Potencia en el dispositivo 3 va a ser igual, la misma corriente, 0.416 al cuadrado por el valor que son 6 ohms. Y ahí está, ¿no? La potencia 3 va a ser igual a ¿qué? 1.038. 1.038. Sale watts. Gracias a que hemos podido identificar nuestras fallas y que hemos podido identificar cada corriente, pues hemos seguido ya el cálculo de 5 dispositivos. Me faltan estos dos. ¿La fuente la podía calcular? Pues claro que sí, ¿no? Porque tengo la corriente total, miren. Aquí está el valor de corriente total. Y la fuente es el dispositivo 8. Voy a hacer el cálculo del dispositivo 8. La potencia del dispositivo 8 es igual a que la corriente entra por aquí por el negativo y sale por el positivo. Así que va a ser menos, ¿sí? La cuenta con el signo negativo. Aunque la corriente pues es positiva porque va en su sentido, que es 2.164 amperes
¿sale? Por el voltaje de la fuente, que son 6 volts. La potencia del elemento que suministra energía a este circuito es por 6, son 12.984 watts, ¿sale? 12.984 watts negativos, claro está. Ahí está. Ahí está. Solo me faltan dos elementos. Este análisis de esta rama en particular, me faltan de estos dos. Hay que hacerlo, no se preocupen. Así que vayan tomando nota. Para el siguiente análisis es importante determinar la importancia y los conocimientos básicos de corriente y voltaje. Fíjense bien, ¿no? Puesto que de este nodo a este nodo hay 6 volts, ¿no? Eso representa ese nodo. Ahora, estos 11 ohms no son más que la suma de 6 y 5 ohms que están aquí. Entonces, ojo, tenemos este nodo y este nodo, del cual no sabemos qué voltaje existirá. Necesitamos calcular ese voltaje porque así sabremos el voltaje del nodo. Vamos a ponerle nodo M, ¿sale? Del nodo M al nodo B que está aquí. Ese voltaje no lo sabemos, del nodo M al nodo B no lo sabemos, hay que calcularlo. ¿Cómo lo calcularemos? Pues tenemos la corriente, tenemos la resistencia, ¿sí? El voltaje, vamos a poner aquí, voltaje MB, a que va a ser igual pues a la corriente por la resistencia. La corriente 1, que es 0.416 por la resistencia, ¿no? Y 1 por la resistencia. Entonces el voltaje MB o el voltaje entre esos dos terminales va a ser igual a, pues no sé, pero hay que calcularlo, ¿no? 0.416 por la resistencia, que en este caso son 11. El voltaje en este lugar es 4.576. 4.5 al revés. No está bien. 4.576 volts. Ahí está, ¿no? Ahora me falta saber el voltaje de B a esta otra terminal que le voy a llamar, no sé, Q. No sé. Entonces ahí está, de esta terminal, ¿qué voltaje hay? Pues sí, entre todos son 6, porque entre M y Q son 6. Pues obviamente solo tengo que restarlo, ¿no? El valor es lógico, porque es el voltaje en serie se suma. Entonces 6 volts menos 4.576, pues el voltaje es 1.424. Ahí está. Ya tenemos ese voltaje entre estas dos terminales, o sea que el voltaje entre este nodo y este nodo es 1.424 volts, ¿sale? ¿Y por qué es importante? Porque el voltaje BQ existe aquí, y con el voltaje y la resistencia puedo calcular la potencia. Entonces ya tengo prácticamente el misterio resuelto. Vamos a hacer ese cálculo y con eso terminamos este análisis. Ya no me cabe aquí los cálculos de potencia. A ver si me puedo irme a la orillita. No, tampoco puedo. Entonces vamos a hacer los cálculos de estos dos valores aquí en esta esquina, ¿sale? Nada más para que nos quede claro. Si la potencia en el dispositivo 1 va a ser igual al voltaje, que en este caso es el voltaje 1.424 al cuadrado entre la resistencia, que son 5 ohms. Así que la potencia en el dispositivo 1 va a ser igual a 1.424 al cuadrado entre 5, 0.405. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer el otro cálculo, ¿no? La potencia en el dispositivo 2, en este, es el mismo voltaje, comparten voltaje, es 1.424
al cuadrado, todo eso entre pues 10 ohms. Y ahora sí, la potencia en el dispositivo 2 es igual a sonido de tambores 424, sí, al cuadrado entre 10, 0.202. Watts, y ahí están, watts. Hay que hacer solamente el balance de potencias. Bueno, no dejemos pasar los valores, ¿no? Son 8 elementos y aquí tenemos 8 cuadritos, ¿sí? Con 8 potencias. Hay que hacer la suma, pero de aquí de entrada pues podemos sumar las positivas primero y luego restarle la negativa. Sale 0.865 más 2, 2.8, sale más 7, sí, 2.8 más 7 son 11.8. Sí, en realidad 2.97 son como 2.7, ¿no? Más 7 son 9.9, aquí 7.2, 9.9, más 9.9 más 0.29 son 10.1, más 1, 11.1, sale más 0.6.7, da como 12 punto algo. Así que sí está concordando la suma. Hay que hacer la suma, pero el balance de potencias va a salir muy bien, ¿no? Al ratito hacemos el balance de potencia y con eso terminamos el video. Habiendo dicho lo anterior, pues solo queda hacer el balance de potencias que pide el inciso B, ¿sí? Bueno, el inciso A, y así vamos a comprobar que nuestro cálculo está bien. Voy a escribir en una lista de P1 a P8 y comenzar la suma algebraica. Bueno, haciendo el balance, y puesto que no me pude llevar todos los decimales, aquí está, ¿no? Entonces tenemos aquí una cosa que es muy similar al 0, ¿no? O sea, tenemos 0.007 watts, como, no sé, es muy pequeñito, ¿no? No hace falta dar mucha explicación. El balance de potencia está muy bien. Lo que se entrega, que es esta P8, que es esta fuente, pues es consumido por todos los elementos restantes. Bueno, ahora vamos con el inciso B. El inciso B pues es un poco más sencillo, sin embargo hay que seguir entendiendo las reglas de la corriente y del voltaje. Vale, dice calcular la corriente, potencia y voltaje entre los nodos A y B. Aquí están los nodos A y el nodo B. Ya sabemos qué corriente hay. La corriente es I1, ¿sí? La corriente I1 pasa por esta resistencia de 6 ohms, ¿vale? Ya sabemos la potencia que tiene el dispositivo porque ya calculamos la P3, ¿vale? Ya sabemos cuánto vale P3, ya sabemos cuánto consume. Ahora solo me faltaría calcular el voltaje. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente, porque también ya tenemos un valor estimado. Voy a hacer aquí un rayoneado aquí medio feo, pero no creo que haya otra manera de verlo, ¿sí? Mientras que en el total de este nodo a este nodo, ¿sí? Entre estos dos hay 6 volts porque ahí está la fuente, ¿vale? Ya se movió más, denme un segundo, ¿vale? Tenemos 1.424 aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo de cuánto hay de M a B, que creo que ya lo habíamos hecho, déjenme ver. Sí, aquí está, eran 4.576 volts. Así que solo me falta saber cuánto hay de M a A o de A a B. Ahí no hay tanto tema, ¿por qué? Porque sabemos la corriente. Entonces voy a hacer un espacio aquí chiquitito, voy a borrar estas cuentas que están aquí para acomodar un poco todo esto. Vamos a calcular, ¿no? El voltaje entre A y B, pues no es más que la corriente entre A y B, que es esta I1, por la resistencia de 6 ohms, ¿vale? Esto no es más que donde dejé I1, que es 0.416, sale amperes por 6 ohms. Lo metemos a la calculadora y nos da 2.496 volts.
¿vale? Ese es el voltaje AB. Y pues ya tenemos todo. De todos modos, fíjense, ¿qué hay que hacer en un examen? Pues bueno, A, suma de potencias. Vamos a subrayárselo al profesor. Mire, profe, aquí está la suma de potencias. No vaya a ser que usted piense que no la hice. Está muy gacho esto, así. Ahí está la suma de potencias. Y vamos a ponerle aquí el inciso B en azul, que es entre el nodo A y B, pues sale voltaje, lo calculamos, ¿no? Era 2.496 volts. Sale 2.496 volts. Corriente es la corriente 1, que aquí la tengo calculada, aquí arribita sale 0.416 amperes. Corriente AB 0.416 amperes. Y es la potencia del elemento, que se me olvidó el número, el elemento 3, o sea que es la potencia 3. Aquí está, ¿no? Y aquí está. Potencia entre A y B es igual a 1.038 watts. Entonces aquí le remarco al profe, por si está ciego, lo que me solicitó el inciso B, y con eso el examen tiene que estar bien resuelto, ¿no? El examen mide si sé calcular voltaje, potencia, ¿sí? Si sé usar mis relaciones eléctricas, mide si sé lo que es corriente, voltaje, cómo se comporta en serie, en paralelo. El examen mide la simplificación de resistencias. El examen mide el concepto de la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, puesto que si no la comprendes no puedes aplicar todo esto. Es para el primer trimestre, así que yo les deseo que le echen muchas ganas y que practiquen ejercicios.